tanto dinamismo, que tengamos aquí a tanta buena gente, que hablamos de historia, que hablemos de libros y que hablemos de la historia de Vélez y la comarca. Y hoy tenemos el placer de presentar un nuevo libro, un libro que está en una serie de colecciones que en este sentido uno de los autores responsables de estas colecciones que están dejando ahí una huella, que está dejando ahí una documentación excepcional para que tanto en este momento podamos disfrutarlo incluso para futuros investigadores. Dicho esto, me gustaría también tener unas palabras sobre una persona que estuvo allá aquí. Me lo habéis permitido, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Es José Manuel Salcedo. Es verdad que a José Manuel le pusimos profesor de EGB, es alcalde, y oye, una persona que fue maestro, que tuvo el gusanillo de la historia, que fue responsable de que el Departamento de Archivos adquiriera un protagonismo que era necesario para eso y que en este caso tuviéramos la suerte de que Puri cogiera ese caminillo de esa ratilla de archivo para que la documentación del Archivo Histórico de Belén Málaga estuviera como tuviera que tener. Dicho esto, también a un alcalde que se va, muchas veces no se le reconoce lo que ha hecho. Pues me gustaría reconocer que José Manuel, pues gracias a José Manuel, el Teatro del Carmen, la Avenida Juan Carlos, el nuevo ayuntamiento, fueron realidades que han sido muy necesarias para el municipio de Belén Málaga. Y me gustaría que entre todos hoy le podamos dar un aplauso de reconocimiento por lo que hizo. José Manuel, muchas gracias. Dicho esto ya, vamos a la parte que hoy nos convoca, que son dos personas que no tengo que decir quiénes son porque ya han estado aquí y son de sobradamente conocidos. Purificación García Ruiz García. Es que también tengo una amiga que se llama García, que es la mujer de Pepe Ramos, perdón. Dicho esto, lo hemos dicho ya, o sea, ella ha sido responsable de que el archivo de Belén Málaga tuviera el reconocimiento por parte de la administración pública. Era muy difícil. Ella estaba ahí luchando con el antiguo secretario, oye, ¿qué pasa? Que tenía que venir algún investigador a la que atendía a ella, y que hoy el archivo municipal esté como este, pues, tiene ella muchísimo de responsabilidad. Ella es una gran documentalista y sus publicaciones, sus artículos lo demuestran. Es un referente para todo el mundo, que aquella persona que tenga que hablar de Belén Málaga, sobre todo del siglo XVI en adelante. Y por ello, muchas gracias, Puri, porque todos los que nos gusta la historia, te leemos. Ahora, al otro, ¿qué quiero decir de Paco Montoro? Paco Montoro, historiador, viene de esa escuela de maestros, empezó justamente en la educación de adultos, ¿no? Empezó ahí su gusanillo de la investigación, le lleva a hacer la tesina sobre la sociedad económica amigo del país, y gracias a todo eso, bueno, ese gusanillo pues ha hecho pues lo que estamos haciendo hoy, la serie de corrección del libro de historia de Belén Málaga y la Sarquía y esta nueva sección que está sacando. Todo esto parece mentira, puede ser valorado de, bueno, un libro más, igual, pero todos estos libros están, gracias a ellos, a la mano de todos. Y gracias a ellos, justamente, la historia de Belén Málaga y la Sarquía se va conociendo mejor, porque hace 30 y 40 años era una historia muy difícil. Yo voy a dejar de hablar, porque ya una vez me pongo y hablo, no paro, y le dejo a ellos como protagonistas. Muchas gracias por considerar que el MUVE era uno de los centros, los espacios más fundamentales para presentar este libro. Gracias por todo, gracias por vuestro libro y por favor cómprelo porque lo van a dedicar al final, ¿vale? Tendrás que buscarme un pilo. Sí, un pilo porque no tengo. Ah, vale, que le vamos a traer un bolígrafo, ¿vale? Venga, gracias. Yo tenía uno por ahí. Bueno, nos hemos organizado, buenas tardes, de manera que yo voy a hablar antes y luego ella va a hablar después. Esos son órdenes de ella, ¿eh? Que conste que es así. Es que es más viejo y merece todo el respeto, lo que él quiera. Bueno, yo en la escuela que yo tuve, claro, algunos de ustedes, los que son de mi edad, ya la conocen, recuerdan que en mi escuela había, aquí hay unos escalones, me enseñaron, había una asignatura que se llamaba Urbanidad y Cortesía, y decían, en las escaleras los caballeros siempre delante,
al bajar para protegerlas, por si se caen, y al subir para no incomodarlas. Quiere decir que yo delante. Bueno, miren ustedes. Hace un año estuvimos aquí, y muchos de ustedes, y estuvimos con motivo de un libro que se llamaba Viajeros en Vélez Málaga. Cuando estuvimos hablando de aquel libro, pues ustedes dedujeron fácilmente que el tema de los viajeros es un tema que a mí me ha interesado mucho desde hace muchísimo tiempo. Yo, mirando ahora, pensando en esta tarde, me he acordado y lo he mirado para asegurarme, fue hace 39 años, cuando yo publiqué un artículo en el periódico Sol de España, que hace tantos años ya que desapareció, y que se titulaba Viajeros en Vélez Málaga. Es decir, que el libro de el tema de los viajeros es un tema que me ha interesado mucho. Y me ha interesado siempre porque nos permitía obtener información que no se alcanzaba por otras vías, que no existían en otros casos. Recuerdo que cuando se hizo el libro de la Sociedad Económica de Amigos del País, que ya ha llovido también, ha llovido ahora, vamos, fue en el año 82, o sea que el tema de la Sociedad Económica de Amigos del País, había un problema, y es que para poder ver cómo era Vélez Málaga en la segunda mitad del siglo XVIII, puesto que la sociedad económica era una sociedad de aquella época, era necesario contextualizarlo, decir en qué momento, cuándo se estaba haciendo, cuándo se formó, pues empecé a buscar, lógicamente, información sobre esto, y el problema es que de documentos administrativos no había nada, porque no se había hecho estudios ninguno sobre las actas de cabildo, porque no había documentación elaborada, habría que elaborarla, y eso requería tiempo, años, trabajo. Y acudía a las publicaciones históricas de nuestra ciudad, y había un problema, y el problema es que la primera etapa, los primeros historiadores de la ciudad, el padre Benmar y el padre Juan Rengifo, resulta que escribieron en la primera y segunda mitad del siglo XVII, y desde allí no tenemos más publicaciones históricas hasta mediados del siglo XIX, en el que don Agustín Moreno hace un estudio. Pero claro, este hombre hace un estudio limitado, interesantísimo. Fue el primer libro de la colección de libros de la Sarquía. El primero de todos fue La historia de Vélez Málaga de don Agustín Moreno, que se publicó, ya digo, en el año 1860, pero que del periodo del siglo XVIII no decía prácticamente nada. Vamos, de tal manera que hay un salto olímpico, y decíamos, bueno, pues yo, que estaba entonces con el tema de la económica, amigo del país, digo, bueno, ¿y cómo se puede averiguar cómo era la ciudad entonces? ¿De qué manera? Y la única vía que me fue posible en aquel momento fue la opinión de los viajeros. Yo ya estaba muy interesado en el tema de viajeros, y estaba coleccionando, buscando libros de viajeros, seleccionando los textos que hablaban de nuestra ciudad, y es verdad que aquello me permitió componer, hacer un bosquejo aproximado de cómo era la ciudad de Vélez Málaga, cómo era en la segunda mitad del siglo XVIII. Es verdad que el estudio de los viajeros pues nos lleva rápidamente a una conclusión importante, y es que los viajeros se interesan mucho sobre las posadas, sobre los mesones, sobre los lugares donde se hospedan, donde paran, lo que encuentran. Ya saben,
decíamos que los viajeros tienen, afortunadamente, una visión muy aguda de las ciudades que visitan, porque no están condicionados por el terruño, por donde se ha vivido, y es más fácil que un viajero saque conclusiones sobre nuestra tierra que nosotros mismos, que acostumbrados a verlos y a vivirlos, pues no nos damos cuenta de esos detalles tan peculiares, tan significativos, como los que los viajeros encuentran. Bueno, pues es verdad que los viajeros, ya digo, se paran, se detienen, como todos los que hacen viajes, necesitan la necesidad de pernoctar y después del camino necesitan el descanso en un lugar donde descansen ellos, donde descansen los animales que llevaban, porque esto de los coches es una cosa reciente, un sitio donde comer, en fin. Y esto evidentemente hace que nos fuimos introduciendo casi de pasada, lo comentaba mucho con Puri, nos iba introduciendo en el mundo de las posadas y de los mesones. Y ya en el año 2000, el tiempo pasa volando, ya han pasado 18 años, ya no pude resistir más y publiqué en una revista que se llama Isla de Arriarán, que es una revista de suscriptores, en las que, bueno, es para personas que están suscritas a ella, pero en fin, está suscrita a Puri, está suscrito a José Manuel Salcedo, está suscrito al CEP, es decir, hay... pues en esta revista se publicó un trabajo que se llamó Las posadas de Vélez Málaga a finales del siglo XVIII y principios del XIX, un poco largo, según la bibliografía de viajes. Es verdad que aquello ya dio una introducción al tema, a la visión de las posadas, y poco después publicamos un segundo trabajo que se llamaba El cochero Lanza, y tal, que además Lanza está muy vinculado con Vélez Málaga porque aquí tenía una posada, su mujer, no sé si era por partición de bienes o por lo que fuera, pero era su mujer la que figuraba como dueña de la posada, una posada en Vélez muy famosa, de la que ahora después hablaremos, y que se llamaba en principio Posada Nueva, y luego Posada de Cruz, después Posada de Lanza, que es lo que más tiempo, más tarde Posada del Peti y finalmente Posada Palacio, porque estaba en la carretera y, bueno, muchos de vosotros la habréis conocido frente a lo que estaba Unicaja, y de hecho, la portada del libro recoge una imagen de la Posada de Lanzas. Ahora después me voy a referir un momentito a la portada. El libro que aparece ahora lo hemos dividido en dos partes. Esto explica un poco el por qué también vamos a hablar en dos partes. Una primera parte dedicada a lo que es el hospedaje y a los viajeros que pasan por aquí, la impresión que tienen del hospedaje en Vélez Málaga. Yo he elegido aquí algunas citas para leerles, pero me da cosa de leérselas porque dicen verdaderas barbaridades. O sea, el hospedaje en Vélez Málaga ha sido una auténtica tragedia. El que venía aquí salía, vamos. Ahora veréis, ahora voy a leer uno que dice: cuando salí de allí me dio la impresión de que escapaba una cueva de ladrones. O sea, que es que era algo realmente espectacular. Y una segunda parte, el libro va a tener una segunda parte, la exposición va a corresponder un poco con la segunda parte, en la que ella se va a centrar más en lo que son las descripciones de las distintas posadas, sus ubicaciones, donde estaban y
lo que hicimos. Esto que hemos hecho se basa básicamente en... Las fuentes han sido 3 tipos de fuentes, aunque ha habido aportaciones colaterales muy interesantes. Pero básicamente los documentos administrativos, los libros de repartimiento y libros de cabildo, que han sido el lugar, el espacio natural en el que se ha estado moviendo Puri durante tantos años, porque era la que los custodiaba, los tenía allí, y se ha hecho una expertísima transcriptora de letras, con una verdadera soltura paleográfica muy interesante. Ayer le comentaba, estuvimos en una radio, estábamos de artisteo, o sea, estábamos promocionando el libro en algunos de los medios que nos llamaron, y me acordé y le estaba diciendo, digo, hay que ver que yo, precisamente, en la carrera de Historia, la última asignatura que aprobé fue la de Paleografía y Diplomática, que además la aprobé en la convocatoria de febrero. Es decir, me la suspendieron en junio, me la suspendieron en septiembre, fui a la convocatoria extraordinaria de febrero y por fin terminé la carrera, porque es que la paleografía es algo realmente complicado, es complicadísimo. Bueno, Puri es una experta espectacular en la lectura de textos antiguos. Pues, aparte de los documentos administrativos, hemos usado, lógicamente también, como acabamos de decir, la bibliografía de viajes, que nos daba impresiones sobre las posadas, que nos decían cómo eran, dónde estaban, quiénes la visitaban. Y también hemos acudido, lógicamente, a las publicaciones históricas que había, pero es verdad que son escasísimas. La única historia de la ciudad que habla algo previa a la pequeña historia de Vélez Málaga, de la colección del libro de la Sarquía, donde yo ahí lo que hice fue reproducir el trabajo de Isla Arriarán sobre las posadas. Pero el único libro que nos habla un poco sobre esto era la historia de don Agustín Moreno, que sí hace una referencia a algunas de las más importantes posadas y mesones que había en la ciudad. Que don Agustín Moreno tenía un título. Nosotros, la historia de Vélez ha tenido detalles muy curiosos, y es que los títulos reales, si los vemos, nos da un poco de electricidad, porque eran títulos. El primer libro que se publica de Vélez, que fue del padre Benmar, se llamaba Bosquejo apologético de la antigüedad y grandezas de la ciudad de Vélez Málaga. Esto dicho así, dice uno, santo Dios, se agarraba uno a la mesa. Pero en fin, los historiadores lo hemos reducido a la historia del padre Benmar. La primera o la segunda. La segunda fue parecida, historia sexitana de las grandezas de la ciudad de Vélez, de la antigüedad y grandezas de la ciudad de Vélez Málaga. Bueno, y el libro de Agustín Moreno, ya en el siglo XIX, su título es Descripción histórico-descriptiva de la antigüedad, geográfica y descriptiva de la ciudad de Vélez Málaga y su partido. Claro, esto nosotros... Grandezas de la ciudad de Vélez y hechos notables de sus naturales. Eso es la de Rengifo. Nosotros, cuando publicamos el número 1 de la colección, que fue la de Agustín Moreno, le pusimos la historia de Vélez Málaga de don Agustín Moreno. Porque es que si no esto es terrible. Bueno, esta colección, que además iniciamos hace 12 años, en el año 2006, es verdad que en 12 años se ha hecho un esfuerzo significativo, porque, bueno, José Manuel Salcedo ha publicado un libro en la colección, Antonio Manuel Peña ha publicado un libro en la colección, mi amigo Francisco Capilla ha publicado 2 libros en la colección,
Purificación Ruiz, este es el segundo libro de la colección, Rafael Sánchez, tendría ahora que entrar, pero es verdad que la colección, es fácil decir, son los libros de Paco Montoro. No, mire usted, Paco Montoro, sí es verdad que está haciendo trampa porque soy el responsable de la colección, hago trampa y uno sí y uno no, es mío, pero al menos la mitad no son míos, la mitad no son míos, con lo cual se confirma el compromiso que yo hacía cuando se publicó el primero, de que íbamos a intentar diversificar y recoger unos fondos de conocimientos históricos de nuestra comarca y de la ciudad de Vélez Málaga. Y esto, hasta ahora, lo estamos cumpliendo y lo estamos cumpliendo con rigor. Es difícil. Yo comprendo que esto suena un poco así a pegote, pero es que es verdad. Yo creo que es muy difícil encontrar, y lo he dicho ya en alguna otra ocasión, ustedes me lo habrán oído, difícil encontrar una comarca en Andalucía donde exista una colección de libros como estos libros que estamos haciendo. Miren, bueno, esta colección es el número 5. Los 5 son doctores en historia. Es que te pones a mirar y son unos libros de nivel, son unos libros serios que van a conformar un pozo de conocimiento importante a lo largo del tiempo. Y cuando pase el tiempo se verá el esfuerzo que ahora, en estos tiempos, en esta época que nos ha tocado, estamos haciendo los que estamos llevando adelante esto. Por último, y ya antes de darle paso a mi compañera, sí necesito hacer unos agradecimientos. Y es que, verán, a veces los méritos de un libro se le achacan rápidamente al autor o a los autores, en este caso. Y creo que eso es injusto. Es injusto porque un libro es el producto en el que se aunan, se suman una serie de esfuerzos que van haciendo lo posible. Miren, por ejemplo, yo siempre digo que la portada es medio libro. La portada de un libro es un elemento fundamental. Bueno, en este caso, esta portada la ha hecho un compañero que hoy no está aquí, que tengo que excusar porque está pachuchillo, no es nada importante, pero le ha impedido venir aquí hoy, que es el compañero Antonio Salguero. Antonio Salguero es profesor en el Rincón de la Victoria, tiene unas habilidades espléndidas con el dibujo y la acuarela. Ya hizo la portada del libro anterior a este de la colección, que era el de la batata en la Axarquía, desde las Indias al Mediterráneo. La verdad es que Antonio Salguero además es profesor de historia y nosotros nos limitamos a darle una foto. Dijimos, bueno, la portada de un libro, pues hay que darle una foto de una posada. Y buscamos la posada más famosa que había habido en Vélez de más largo tiempo, fue la posada de Lanza. Le dimos una foto de finales del 19, una foto en blanco y negro y tal, y él ya se ha encargado, porque él es un documentalista que se esfuerza, se informa, busca el ambiente, lo estudia y como buen historiador procura cuidar detalles y cuando compone la imagen final, esta es la posada de Lanza, no cabe duda, y ese ambiente es el ambiente que se puede detectar con altísima seguridad. Aparte de agradecer a Antonio Salguero su portada, es necesario agradecer también a los documentalistas, compañeros, personas, amigos, implicados, que nos han ayudado buscándonos información. Pues yo conozco la posada que hubo en tal sitio, fulanito que... Y
A partir de ahí hemos intentado indagar y buscar, no siempre ha sido posible. A veces las más cercanas, es curioso, hemos tenido más dificultades porque o nos daban la información las personas que la habían vivido o no podíamos, porque además, como muy bien dice Puri, mientras no pasan 100 años no se puede hacer uso de los documentos administrativos, con lo cual no podemos ir a los protocolos notariales para ver propietarios, ascendencias, repartos, herencias. Es decir, que esto nos ha dado, aquellos que nos han aportado cosas, pues hay que agradecérselo y agradecérselo de un modo especial. También es importante, y esto quiero recalcarlo, alguno dirá, este está haciendo publicidad. Sí, señor, en este caso quiero hacer publicidad de aquellas entidades y empresas que tienen la sensibilidad para aportar económicamente, colaborando en la edición de estos libros, que de otra manera no serían posibles, porque aquí no estamos hablando de la Catedral del Mar, donde se hacen 100.000 ejemplares en 2 meses y no sé cuántas ediciones. Aquí estamos hablando de libros pequeños para un mercado limitado, donde las posibilidades de los costos son muy complicados. Si tú haces 1 millón de libros, pues es muy fácil, pero si haces una colección de libros pequeños, pues lógicamente... ¿Cómo es posible? Pues esto es posible gracias a que hay entidades y empresas que colaboran. En cada libro, en cada uno de la colección hay 4. En este concretamente ha colaborado la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Vélez Málaga, ha colaborado el Mesón, el Caserío de las Monjas, ha colaborado Belevisa, este es el que ha colaborado siempre, desde el número 1, ha colaborado Belevisa, ese lo he convencido más fácil, ha colaborado Belevisa y un habitual que también colabora, unas veces más y otras veces menos, pero vamos, en general bastante bien, la librería Yerma. Es decir, que esto hace que estos libros se puedan llevar al mercado, se puedan disponer, se puedan distribuir, estén en nuestra biblioteca y lleguen a parar a nuestras familias, a nuestras casas. Decía esta mañana, estuvimos también en otra radio, es que hemos estado de postureo y artisteo 2 días con esta historia. Decía, es verdad que los libros tienen una ventaja, una publicidad que puede decir, bueno, pues una publicidad relativa. No, esto es una publicidad que queda, ¿eh? Un libro no es un folleto que se tira, esto se queda en las casas, esto pasan los años y se ve quiénes fueron aquellos que tuvieron sensibilidad con el proyecto y apoyaron el que esto sea posible. Y por último, quisiera agradecer a los que nos van a seguir después de que hablemos, Puri y yo, que van a ser 2 artistas que van a intervenir, nos van a hacer un epílogo flamenco muy interesante, por 2 motivos. Hay uno más. El uno más es porque son amigos míos, pero vamos, amigos nuestros, pero sobre todo para convencerlo ha habido 2 claves importantes. Una, que los mesones y las posadas eran espacio natural, ambiente natural del arte flamenco. Los bailes, los cantes, las guitarras, Ahora a lo mejor les leemos un pasaje muy divertido de esta posada, en la que un viajero cuenta que llega allí y no había manera de comer, porque allí se dedican el personal a tocar la guitarra, a cantar, a bailar, y estamos pasándolo. Teófilo Gautier, nada menos, Teófilo Gautier es un gran escritor francés.
que visita Vélez Málaga, viene a esta posada y nos cuenta lo que pasa. El cante flamenco está vinculado a esto y esto ha facilitado el conseguir que Antonio Lea, que no hay manera de que cante nunca, es dificilísimo verlo cantar, pues esta noche nos va a acompañar. Pero es que además hay otro argumento importante, que ha sido ya la puntilla y ya ha dicho, vale, ya no me busquen más argumentos y es que hoy es 8 de junio de 2018, es decir, hoy es exactamente la efeméride de la muerte de Juan Breva, el cantaor más grande que ha habido en España, natural de esta tierra, y que hoy conmemoramos su muerte. Antonio Ortega Escalona, hasta Federico García Lorca, le dedicó unos versos entrañables e inolvidables, y hoy pues queremos agradecer que tanto Antonio Lea como Rafael Charco es un guitarrista que yo querría aducir una cosa, agregar una cosa. Es un guitarrista, ya verán, que se maneja muy bien, pero sobre todo es un documentalista de narices, es un experto en flamenco importantísimo. Y sobre Juan Breva tiene un trabajo espectacular con una recogida de todo lo que se ha publicado en la prensa desde hace 100 años sobre Juan Breva. Entonces, bueno, pues van a ser un buen colofón, creo, espero y deseo, un buen colofón para este acto. Y ya, pues no digo más, y a partir de ahí le cedo la palabra a mi querida amiga y colega, compañera pero amiga, los dos. Bueno. Este es para la tele, para uno de nuestros colaboradores. Bueno, es verdad que los viajeros del siglo XIX ayudaron mucho a que conociéramos los ambientes de las posadas y de otras cosas, que en realidad fue cuando se empezó a viajar y a publicar, y eso hacía que más viajeros vinieran. Pero, ¿y antes? ¿Qué pasaba? ¿Es que no había mesones? ¿No había posadas? ¿Qué pasó antes? Podríamos hablar de yo no sé si habrán sido 30 y tantos o 20 y tantos, no sé dónde hemos llegado. Los mesones que hemos recogido, pues no sé. Bastante menos de los que han existido, porque muchos no hemos alcanzado a tener información de ellos. Es verdad que a la época de la conquista se encontró un mesón, que es el que nombran en los repartimientos, y que lo conocían como el mesón del secretario, porque lo dieron al secretario don Francisco de Madrid. Y este mesón, que le conocían los árabes como al-Funduk, estaba, a ver si soy capaz de explicarles para que ustedes imagínense que el convento de San Francisco no existía, y la sobremuralla, digamos, que había y que cerraba el arrabal de Vélez Málaga, daba justamente hasta detrás de lo que era la iglesia, que era una mezquita, la iglesia de lo que luego fue el convento, claro. Ahí había una puerta que le llamaban la Puerta de Málaga, y esa puerta, en aquella época del siglo XV, ahí empezaba el Camino de Málaga. Curiosamente, fíjese que estamos casi ahí en la plaza de San Francisco. Bueno, pues por fuera empezaba el Camino de Málaga. Por eso le llamaban la Puerta de Málaga. Bien, pues una vez que salía por la Puerta de Málaga, justamente enfrente estaba el mesón, el al-Funduk árabe, que era un edificio grande. De ahí viene la palabra fonda. La fonda. Un edificio grande, en piedra, redondo, que se menciona en los repartimientos, y rodeado de tiendas. O sea, como si estuvieran dispuestos a vender souvenirs a todo el que pasaba. El asunto es que la ubicación de ese mesón era estratégica, como casi todos los mesones, porque venía, por una parte,
los que llegaban por el camino de Málaga. Por otra, los que venían por el camino de Algarrobo, que es el mismo que hay hoy, atravesando el camino de Algarrobo, la plazuela del Hospital de la Llaga, hoy Plaza del Trabajo, la calle Esperanza, y el mesón por el otro lado. Todo lo que venía, los que venían de Torre del Mar, los que venían todos venían a ese mesón. No sé por qué no se ha mencionado de que hubiera muchos más mesones en época árabe. Ese nos ha llegado seguro. Y además era un mesón importante. Y se lo dieron después, probablemente porque, por testamento, por cualquier cosa, Francisco de Madrid le dio el mesón a los padres trinitarios, a la Trinidad de Málaga. Los trinitarios que eran redentores, pues con el fin de que lo que sacaran con el mesón se lo dieran y rescataran cautivos. Pero en el año 1498 resulta que los reyes le dan la iglesia, la parroquia de Santiago, que era la que hoy tienen los franciscanos, se lo dan a los franciscanos. Y ahora tienen que hacer un convento. ¿Qué se hace? Pues si el convento tenemos que tener en cuenta que el convento llegó hasta la calle del Lope de Vega. El convento, las tierras que le dieron eran desde Carrera de San Francisco, la calle Lope de Vega, la otra calle que atraviesa y luego para arriba otra vez. O sea, que era una manzana enorme. ¿Qué pasaba con lo que había ahí? No había mucho porque estaba ya fuera del arrabal, pero había cosas, por ejemplo, el mesón. Y entonces dijeron los reyes católicos que había que quitar todo y lo echaron abajo. Una gran obra y la echaron abajo. O sea que el mesón desapareció. El resto de los mesones, porque no podemos hablar de todo y cada uno, para eso pues leemos el libro y ya está. Pero el resto de los mesones van a venir a ubicarse, exceptuando dos, que luego los diré, van a venir a ubicarse todos en sitios estratégicos conforme se van acrecentando la ciudad, se va agrandando y los mesones también se van alejando, porque cuando se hace San Francisco y se corta el camino de Málaga, pues claro, por ahí salía el camino de Málaga, pasaba lo que llamaban el callejón de Málaga, que hoy es Miguel de Cervantes, creo, y de ahí al camino de Málaga que hoy conocemos. Pero al agrandar la ciudad, la plaza de las Carmelitas, empieza el camino de Málaga, porque claro, aquello ya era el centro y sale el camino de Málaga, que es ese trozo de calle de camino de Málaga que hoy conocemos también. Por otra parte, estaban los que venían de Granada, que llegaban a la Plaza de la India. Y Cruz Verde, Plaza de la India. Y los que venían después, ya en el siglo XIX, por el camino de Málaga aquel, donde hacen doña María Cruz y Ladrón de Guevara, que era la mujer de un militar, hace un mesón y rápidamente lo vende a los Beltrán y qué sé yo. Una parte del mesón la hereda la mujer de Lanzas y el resto, que eran 11 partes, como el que no dice nada, el pobre mío pasó las negras para poder conseguir todas las partes del mesón. Pero en el intermedio, vamos otra vez después de aquel, del mesón del secretario, aparece un mesón que lo va a construir don Hernando de Ugarte Barrientos, una familia entonces de Málaga, que se casa con la sobrina de doña Beatriz de Arellano. Curiosamente, la sobrina también se llamaba Beatriz de Arellano, pero se llamaba Beatriz de Arellano en Vélez, en Málaga no. En el siglo XVI pasaban estas cosas y cuando interesaba una herencia por lo que sea, pues yo me llamo como haga falta. En Vélez se llamaba Beatriz de Arellano, pero en Málaga era doña María Méndez de Sotomayor, mujer de don Hernando de Ugarte.
Ese era el Mesón del Martillo. ¿Qué nos ha quedado del Mesón del Martillo? El nombre de la calle que hacía esquina. La calle Martillo. Entonces la Plaza de la India era muchísimo más grande y daba a la Plazuela de la India. Hoy da a la calle de las Tiendas, porque la calle de las Tiendas ha seguido. De ese mesón tenemos conocimiento. Yo he leído escritura desde 1575 aproximadamente. Y lo que se puede, no es descriptivo, no puedo decir puede ser ya de esta manera o de la otra, lo que sí es el cuidado que tienen al hacer el arrendamiento en expresar lo que hay que respetar. Las aldabas, o sea, las cosas de hierro, un cuidado porque se ve que es que las arrancaban y se las llevaban. Entonces, claro, a la persona que la arrienda le mandan tener mucho cuidado con esto. Que arregle las cámaras, si se levantan los maderamientos del suelo. O sea, te vas haciendo una idea de cómo era. Las caballerizas había que tener un cuidado, pues bueno, pues casi igual que la gente. Porque es que el descanso del ganado para un viajero, pues podéis imaginar que un caballo bien descansado pues anda mucho mejor. Y entonces el Mesón del Martillo en el siglo XVII ya no existía el solar y ahí se levantó otra, pero siempre se quedó el nombre de la calle del Mesón del Martillo. Posteriormente aparecen dos mesones que curiosamente no están en sitios estratégicos, que son el Mesón de la Estrella y el Mesón de los Gigantes. Hoy nos ha quedado una calle que es la calle Gigante, que es justamente la calle que divide a los dos mesones. A poniente estaba el de los Gigantes y a levante el de la Estrella. Era la época de la obligación, digamos, que tenían los ayuntamientos de albergar a los grandes batallones que pasaban, los militares, y entonces el Mesón de la Estrella prácticamente casi toda su vida se dedicó a eso. Y luego ese Mesón de la Estrella pasó a la familia pues la había levantado López Mercader, y pasó a los López Prado, y bueno, se hace más o menos en el libro un seguimiento de familias que lo han tenido. Luego, lo que sí hay que decir es que en Vélez hubo dos calles mesones, con el nombre de calle Mesones. Una era en el siglo XVI, precisamente donde estaba el Mesón del Secretario. Luego los cristianos que llegaron levantaron otros mesones. Allí estaba el Mesón de la Mancebía. La Mancebía estaba en el sitio estratégico. Trajineros que venían de la Torre de la Mar, de trabajar y de descargar barcos. Gente que venía del camino de Algarrobo y gente que venía de Málaga y de todo. Pero a quien no le vino bien fue a los frailes, porque los frailes se quejan a los reyes de que se oyen palabras soeces, gritos, peleas, y que una casa de recogimiento no puede tener esos sonidos. Y hicieron que se cambiara la Mancebía. Estoy hablando del año 1501, 1503. Claro, todas estas historias. Bueno, allí hubo dos mesones más, mesones y tabernas, porque es que la actual calle Esperanza de hoy fue el nombre de la calle de los mesones, pero fue en el siglo XVI. Luego el nombre de calle Mesones pasó a la otra que hoy es. La que hoy es José Tellez Macías. José Tellez Macías. Que estuvo esos dos grandes mesones de los Gigantes y la Estrella. La que daba a la calle de Martín Collado, de Confecciones Escaño, la que entra en la calle Final. Pues esa calle que va hasta la calle de las Monjas se llamaba calle Mesones. Y yo creo que el mesón que más ha durado en el tiempo, casi 400 años, fue el Mesón de Vivar. El Mesón de Vivar era el mesón de los caballeros. Las Carmelitas. En la Plaza de las Carmelitas. Claro, se levanta ya cuando empieza el camino de Málaga, ya desde la entonces Plazuela de Páez, que se llamaba la Plaza de las Carmelitas, porque todavía no estaba el convento hecho, era la Plazuela de Gaspar Páez. Y allí, pues, levanta, yo creo que sería más bien de finales del siglo XVI. Lo que pasa es que la documentación no me lo deja muy claro. Y a principios del XVII se lo venden a un
a un eclesiástico que era Sebastián de Vivar, creo que se llamaba. Ya lo deja a la familia y está ese mesón en manos de la familia Vivar hasta 1923, creo. Yo diría que un poco más, 33. O más. No recuerdo. Anécdotas muy divertidas sobre el tema. He puesto al hablar con la familia Vivar, con compañeros y amigos, queridos amigos, casi familia, tenemos vinculaciones familiares. Antonio me dice, no, ese mesón no es de nuestra familia. ¿Cómo que no fue de vuestra familia? No, ese no fue, eso no es de los Vivar, yo lo sabría, mi abuelo me lo había dicho. Bueno, nosotros tenemos todas las escrituras de compraventa y los propietarios, los Vivar, pero vamos, por eso digo que la documentación administrativa va por un lado y luego la documentación, la información que puede requerir a niveles prácticos, pues son otros. Pues, dice uno, oye, pues mi abuelo, yo qué sé, mi abuelo. Es curioso. En aquella calle primera de los mesones estaba el mesón del secretario, el mesón de Andrés López, el mesón del Jobo, el mesón de la Mancebía, el de Juan de Palencia, Pedro de Córdoba, el de Juan de Zamora. Luego estaba el mesón de Martillo, el mesón de los Caballeros, que era de Vivar, el mesón de los Gigantes, el mesón de las Damas, que estaba en la Plaza La India, el mesón de Antonio Manuel, que estaba en el camino, en lo que es el Paseo Nuevo. En el Paseo Nuevo, exactamente. Ahí tenemos una referencia muy interesante de un viajero sobre ese mesón, que ahora podríamos ver. Por cierto, del mesón de Vivar creo que es importante decir una cosa, ya que está aquí mi amigo Salvador Conde. Una vez que el mesón de los Caballeros ya se deshace porque lo compra un señor para una fábrica de harina y tal, una parte del mesón de los Caballeros es lo que hoy es el edificio del Banco Atlántico, Banco Sabadell y todo esto. Cuando ya se vende y se divide y tal, la familia de Salva Conde lo toma lo que es la gestión, una parte como hospedería y tiene la pensión La Palma que van a tener hasta que años después se van a la zona del Carmen, adquieren lo que es la pensión Linares, el mesón del Conde y en fin, la tradición familiar en ese sentido, pues hombre, del mesón de los Caballeros, del final del mesón de los Caballeros, que no había manera de conseguir información, tuvimos la suerte de que Salva nos dio alguna de la pensión La Palma y Pepe Luis, nuestro querido amigo Pepe Luis Conde, que ya se nos fue, nos proporcionó algunas fotos muy interesantes de la fase final que se han incluido, aunque no son fotos muy buenas, pero sí son buenas en cuanto a contenido, no a continente, pero y vale la pena. Pero el mesón de los Caballeros ha sido otro de los grandes mesones de la historia. Sí, con Beleña, casi 400 como años. El caso de Lanza, el mesón de Lanza. Pero es que el mesón de Vivar estuvo casi 400 años, ya te digo. Es que fue... Y otro muy interesante fue el mesón de la Corona, que lo hizo el cura, ¿cómo era? ¿Alba? José Esteban de Alba y Ortega. Exactamente. Familia de don Federico Baey. Y fue la primera edificación de lo que fue luego el sindicato y hoy Centro de Salud Norte. O sea, esa edificación grande, eso era el mesón de la Corona. Y de hecho las fotos que se hacen cuando los terremotos y eso, que todavía no estaba el sindicato, ni porque el sindicato surgió en el año 1917, ahí estaba el mesón, se veía. Un edificio grande y hermoso. Ten en cuenta que estos... Bueno, también podíamos hablar del Hotel Montoro. Estos edificios tenían
la cosa de que necesitaban ser edificios grandes, porque tenían que albergar las bestias, los carruajes de los viajeros. Entonces, es que claro, hoy buscamos que haya aparcamiento, y no hace tanto lo que se buscaba es que hubiera cuadras, para poner los animales. En el intento de hospedería, pues verdad que el Hotel Montoro, bueno, pues yo la fonda del casino, como se llamaba, que la regentaba un bisabuelo mío, estaba en un edificio que hoy lo vemos y decimos, ¡anda! Eso era un hotel, claro, pero no nos damos cuenta. Plaza del Carmen, el edificio de la familia Andérica, todos balcones iguales en varias plantas. Hasta Calle Los Moros, ¿no? Allí es donde estuvo Calle de los Moros, Calle Romero Pozo y Calle Magdalena. O sea, era un edificio. Esto era la fonda del casino, porque allí, en primera planta, estaba el casino de la ciudad. Uno de los dos. El otro casino estuvo enfrente, en los bajos del Teatro del Carmen. Porque estaba ligado también con el Café del Carmen, con lo que es el Mesón del Conde actual y tal. En fin, esto todo es una época muy, muy controvertida, que a pesar de haber pasado pocos años, es complicado, Mirar, yo, el Hotel Linares, todo el mundo sabemos que Pensión Linares, Hotel Linares. El Hotel Linares estaba un poco más abajo, en la esquina donde vivía Doña Provi, allí estuvo el Hotel Linares, que una bomba en la guerra civil se lo cargó. Y eso hizo que cuando luego se hace la Pensión Linares, se hace con el nombre Linares, porque a 50 metros había estado el Hotel Linares. Todo esto. Y el restaurante del Carmen, los bajos del Teatro del Carmen, el café-restaurante del Carmen, eso pertenecía, lo regentaba la familia Piedrola, que era quien tenía lo que es el Mesón del Conde, que fue, en fin, que es una época apasionante para investigar, con grandes dificultades, porque las dificultades administrativas no nos dejan entrar porque no ha pasado tiempo suficiente, y las familias, pues algunas lo han olvidado. Nos hemos permitido hasta una historia de amor. Es verdad, diríamos... A ver, entonces no era Posada, pero es el sitio donde vivía don Francisco de Besmar, el historiador, que tenía en su casa a una sobrina en mucho recogimiento. Y resulta que... Para ubicarnos, esa casa en la que luego... Posada de Santa María. Fue la Posada de Santa María. Y hasta hace muy poco, donde ha estado Proyecto Hombre, AFAX. Proyecto Hombre, allí en la calle de la Astilla, allí. Lo digo porque ya estamos ubicados muy bien. Y un muchacho muy, muy valiente, él acababa de llegar de la guerra de Flandes, vivía en la Casa Cervantes porque era un Anaya Vélez de Mendoza. Y claro, como aquello estaba cerca y paseaba, según decía la criada, paseaba mucho. Y la otra se asomaba al balcón y qué sé yo. Y bueno, el recogimiento pues terminó en que aquel que tenía un esclavo que se llamaba Lí, lo llevaba al lado de la tapia, le ponía el hombro, el otro se subía, saltaba la tapia, se iba al cuarto de la otra. Total, que hasta que los pilló el cura. Hasta que el cura se enteró. Claro. Y bueno, que no resultó gracioso y lo hemos puesto también. Pero vamos, el cura la metió en un convento y lo denunció al otro por estupro. Y hasta que no se casó, no la sacó del convento. Así eran las cosas entonces. Y más con don Francisco de Besmar, que era muy exigente. Creo que valdría la pena 2 minutos y ya terminamos. Eso, vamos a leer para no cansar. un par de referencias. Venga, de algunas posadas, porque algunas son dignas de ser leídas. Venga,
A ver, ¿cuál es? Madame d'Arnois, fue una viajera, lo pasa por ver en Málaga. Esta mujer en el siglo XVII dice: tengo que deciros cómo se está en las posadas y contad con que son todas semejantes. Cuando se llega a ellas, muy tarde y muy fatigado, frito por los ardores del sol o helados por la nieve, porque no hay término medio entre esos dos extremos, no se encuentra allí ni puchero al fuego ni platos lavados. Se entra en la cuadra y desde allí se sube a lo alto. De ordinario, la cuadra está llena de mulas y de arrieros que se hacen las camas con las albardas de sus mulas. Durante la noche y durante el día les sirven de mesa. Ambiente. Les voy a leer uno muy divertido, divertido es un decir. Decía Warren, que viene a ver en Málaga a mediados del siglo XIX, dice, entre otras cosas: aquí pernoctamos una noche, aunque de forma incómoda y desagradable. Intrusos nocturnos nos acosaron en nuestros sueños y nos obligaron a permanecer en una vigilia de tormento hasta rayar el alba. Estamos hablando de las pulgas. Claro, es que allí hay borregos, dice, para añadir al insulto y completar la falsa, se nos presentó una cuenta ante nuestros ojos al momento de partir que habría extrañado a un hacendado y rico nabab, quien podría haber gozado de las delicias y confort del más aristocrático hotel en la metrópoli inglesa. La pagamos, por supuesto, pero experimentamos al salir del lugar una sensación como si dejáramos una guarida de ladrones. Bueno, ya para cumplir nuestro objetivo de terminar, vamos a leeros un trocito de uno de los viajeros, porque claro, hemos recogido... Yo quiero la descripción de Lanza. Lo de Lanza. Me encanta. Es que poner un trocillo nada más. Es lo que dice Teófilo Gutiérrez, que le dedica varias páginas a hablar de la posada, pero dice un par de cosillas muy curiosas, que la vamos a leer en un momento. Teófilo Gutiérrez, un literato famoso francés, de sus libros se han editado en toda Europa y en todos los idiomas. Bueno, aquí en Belén hemos tenido otros viajeros importantes, como la reina carlista, porque vino de incógnito a Belén Málaga. Bueno, pero vamos, este viajero es muy interesante. Vamos a leer dos trocitos. No, esto no es lo que yo decía, Bueno, pero es que vamos a... Es que me gusta más el otro. En breve, con brevedad. Yo es que me pasa una cosa. ¿Dónde lo tienes? A mí me llamó mucho la atención cuando Martín Galán publicó un artículo que se llamó Teófilo Gutiérrez descubrió el gazpacho en Belén Málaga. Y entonces, esa es la parte que yo... Ahora te lo dejo. No, pero búscame al Lanza, hombre, que tenemos aquí al heredero hoy. El problema es que tendríamos que tener el libro de los viajeros, donde está desarrollado. Aquí está solamente parte de las posadas. Es que lo describe de una manera a Pepe Lanza. Sí, es un dandy, es un personaje. Bueno, pues dice Teófilo Gutiérrez, recién llegado a Belén Málaga, llegan por la tarde, al anochecer, vienen por la zona de la carretera de Piñuela, entra y viene a parar a la posada y dice, entre otras cosas, nuestra cena, muy cortito, nuestra cena fue de lo más simple. Todas las sirvientas y todos los muchachos de la hostería se pusieron a bailar y fue necesario contentarnos con un simple gazpacho. O sea, ahí estaba de fiesta y dice, y al hablar del gazpacho, dice, es el plato favorito de los andaluces y las mujeres más bonitas no dejan de tragar por las tardes grandes escudillas de este potaje infernal. El gazpacho pasa por ser muy refrescante, opinión que a nosotros nos parece algo exagerada,
Y por extraño que parezca la primera vez que uno lo prueba, se termina por habituarse y aún gustarlo. Bueno, del paso de Teófilo Gutiérrez podríamos leer muchas cosas porque es verdad que es muy interesante. Pero como anécdota, simplemente como pequeñas cosas que podrán disfrutar en el libro, pues tienen algunas píldoras. Había otras más, pero nos habíamos comprometido a ser breves y lo hemos cumplido. Le vamos a dar paso a nuestros queridos amigos que van también con brevedad. Nos van a hacer dos cantes rememorando hoy el día de la muerte de Juan Breva. Nosotros nos vamos a quedar aquí y así los disfrutamos más cerca. Que Paco Montoro me mete en unos atrolladeros que no es. Y como es un gran amigo de uno, tampoco dice que no, vamos. Le dije al principio que no, pero bueno. Porque resulta que yo ya hace mucho tiempo que no canto. Y además ni hemos enfadado ni nada. O sea que no sé yo ni cómo va a salir esto. Y para parearla, en segundo lugar, don Francisco, o sea, Miguel Caseles, o Miguel Sicano, como quieran ustedes, anoche me dio las dos letras estas con motivo del centenario del Juan Breva, vamos. Y ha metido aquí entre posadas y mesones para mezclar. Y no sé yo ni cómo lo voy a hacer. Y después, creo que por Verdía o Rondeña, no sé lo que puede ser. Sí, vamos a ver cómo sale, ¿no? Pero en fin, que si canto bien o más, la culpa será esa de ustedes a Paco Montoro, ¿eh?
cuando Juan Prueba murió. Gracias y enhorabuena.